Ojalá que podamos ser todos libres. Viene el 73, estudia ya arte en la Católica, abandona. Sí, el 74 entré a estudiar arte en la Católica y el 75 me fui. Y el 76 haces tu primera exposición. Exactamente. O sea, ¿tú querías ser artista con o sin estudio? A esa altura sí. Antes no lo tenía tan claro. Entré a estudiar arquitectura, tanteando. Estuve un rato ahí, unos semestres, hice algunos cursos, tampoco me entusiasmó. Y deambulé por Viña durante todo el año 72 y 73. En realidad, la UP me la pasé como de hippie, más bien. Y viviendo una vida bien hippie que había en Viña. Y estaban los jaivas y en fin, todas esas ondas que circulaban. Hay un grupo, un café donde todo el mundo se reúne. En fin, viviendo esa vida. Y dibujaba, hacía dibujos, me iba a la playa a dibujar. ¿Y después del golpe y el apagón cultural, cambió tu forma de pensar y hacer arte? A partir de eso. A ver, yo entré en el 74 a estudiar arte y estuve ese año luchando un poco contra los cursos, porque yo venía de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, de la Chile, que era la sede del MIR del Valle de la Concagua, por así decirlo. En ese momento no eran regiones. Entonces la vida ahí era a otro nivel. Y entré a estudiar arte en la Escuela de la Católica, en el Comendador. El contraste era demasiado imbancable. Un convento. Era un convento, las clases, se tocaba un timbre para entrar a clase, tú te demorabas 3 segundos en entrar, te cerraban la puerta y te ponían ausente. O sea, era una vida que no, para la que yo ya no estaba en condiciones. Y el 76 así tu primera exposición, ¿cómo se llama esa exposición? Se llama, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Pero eran grabados, eran silografías, unas silografías grandes que hice en esa época. Y esas son las que vio la Nelly y Lepe, claro, y ahí se conocieron. Claro, ahí llegaron ellos, la Albuzonoso los llevó. Hicieron su show ellos de pasearse, cuchicharse y reírse, y después se acercaban y después me felicitaban y después se corrían. Hicieron el show de Pololo los dos ahí, y me encandilaron. Y salimos de ahí los 4 y no nos separamos en 5 años, básicamente. Pero se fueron a vivir juntos. ¿Cómo nos fuimos fue a vivir juntos como algunos meses después. ¿Y qué pretendían hacer? ¿Qué pensaban en esa época? ¿Cuál era la ambición que tenían? Ser artistas, pues. En medio de la dictadura, la persecución. Sí, ser artistas, claro, así de frentón, artistas además en serio. Otro tipo de artista. Claro. Y entonces con la Nelly, todo el día, los tres, conversando, discutiendo. Ellos más que yo, digamos. Yo era chico y ignorante, además, completamente ignorante. O sea, aprendí mucho. Y también hicieron la Galería Cromo y las publicaciones. La Galería Cromo la hicimos al año siguiente, el 77. Y habían... claro, la idea era hacer una galería que hiciera exposiciones con un propósito, digamos, con un propósito editorial, y que eso se reflejara en publicaciones, que marcaran ese propósito editorial y que se reflexionara sobre el trabajo, en fin, o sea, hacer un proyecto. En ese momento yo creo que ni existía la palabra curador, pero curatorial, ¿sí? Complejo, completo. Y bueno, la Nelly encabezaba lógicamente eso. ¿Y ella lo tenía claro siempre? No que lo tenía claro siempre, pero se demoró poco en tenerlo claro. Y entonces armó un calendario de exposiciones, dentro de las cuales había una de Lepe y una mía, obviamente. Y
Y eso duró la galería, duró ese calendario que fueron 6 o 7 exposiciones, después se acabó. ¿Se llama cromo por qué? Porque estaban en la parte de atrás de una mueblería que tenía muebles cromados. Todos los muebles eran cromados. Entonces, y esta fue, no sé cómo se lo consiguió la Nelly, fíjate, no me acuerdo, pero por alguien llegó, el cuento es que el dueño de los muebles, que era un señor de apellido Serra, o él tenía la idea, o le pareció buena idea, ocupar un espacio dentro de la mueblería y destinarlo a galería de arte. Pensó que podía ser beneficioso para ambos. Y después de un año le dio lata y prefirió ocuparlo en cosas más urgentes, más útiles. Y duró ese año. Duró ese año, claro. ¿Y qué es lo que más te impactó de ese año? De lo que hicieron, de lo que... Todo, porque para mí todo era nuevo en ese momento. O sea, yo cuando hice el año anterior había hecho la exposición de los... yo hice la exposición por Letuc en octubre, noviembre, septiembre, por ahí, y la Galería Cromo partió en marzo del año siguiente. O sea, ¿me entiendes? Y desde que yo hice, desde esa exposición, yo era un tipo... No sabía quién era Balmes, por decirte, nunca había oído su nombre. No sé si me entiende. El único artista realmente que conocía era Eduardo Vilche, que había sido mi profesor, ya había visto una exposición de él, y Mario Larraza, con el que había trabajado. Mario Larraza en realidad era para mí como el prototipo del artista. El artista vivo que yo conocía era él, ¿me entiendes? No sabía más que eso, del arte chileno y del arte en el mundo. ¿Y quería ser artista igual? Quería ser artista igual. Y hice esos grabados porque técnicamente era lo único que podía hacer. No sabía pintar, no sabía hacer escultura en un atado para mí hacer eso. Entonces los grabados en madera tienen una técnica muy básica. Entonces la pesqué de una y me hice estos grabados. Entonces desde ahí, desde esa exposición donde llegaron este par de energúmenos, hasta marzo y después todo ese año, para mí es una vida entera. Tu universidad, en el fondo. Fueron 5 años de universidad, fueron ahí, en ese rato. Ustedes hacen una exposición en el Goethe Institute que se llama Recreando a Goya, donde tú haces como un primer trabajo de arte con formularios y donde instalas esta idea de que este documento debe entenderse como un producto de arte, que es como el protoconceptualismo chileno. Claro, ahí está yo nunca supe realmente qué, en ese momento menos todavía, porque eran demasiadas las informaciones que eran como contradictorias. Y para mí todo eso, y después me imagino que para mucha gente todo el arte contemporáneo de los 60, 70 en Europa, finalmente, que es muy reflexivo en general, incluso la pintura es muy reflexiva, es arte conceptual. Entonces, el arte conceptual nunca quedó muy claro qué era. Pero básicamente la idea era pensar sobre lo que uno hacía. Pensar sobre lo que hacía y darle un sentido más allá del impulso emocional. Entonces ahí se me ocurrió hacer ese panfleto. Estaba la idea de disolver el autor, de eliminar el objeto como objeto de culto y objeto valioso, en fin. Por lo tanto la pintura, por lo tanto las artes tradicionales. Entonces se me ocurrió la idea de hacer un panfleto como participación. Y hice este panfleto, que tenía 3 páginas, en fin, donde hablaba de la fotografía y del corte fotográfico. Y en la tapa, en la portada, trabajé con la idea, la identidad. Puse mi foto y me autodenominé Goya, y después puse la foto, no me acuerdo si la foto de la misma mía, y me denominé yo, claro, o sea, como que jugué con la identidad de Goya y la mía, y él y yo, y la fecha, que era, en fin, esas cosas. Zurita también presentó un panfleto, no nos pusimos para nada de acuerdo, de hecho éramos en ese momento semicompetidores, y hizo también un panfleto con un discurso así acerca del arte y la vida, y en fin.
Oye, pero en ese momento, estoy hablando en el 78, donde la represión es dura y todo, hay una insistencia de un grupo de gente por hacer arte y hacer un arte que rompiera con la tradición, con la pintura y todo. Pero había otro grupo de artistas que en el fondo estaba Brugnoli, Francisco Brugnoli liderando, que decía que hacer arte en dictadura era como hacerle el juego a la dictadura, hacer como que estaba todo bien. O sea, tenía como una postura de los brazos, del paro, los brazos caídos, de no hacer arte en ese momento. Después termina siendo director del MAC, pero ¿qué postura tenían ustedes frente a eso? Sí, mira, yo no sé si, para mí, a ver, había una postura así. No sé si atribuírsela directamente a Brugnoli. Yo creo que ese es uno de los tantos. Está lleno de mitos, todo ese proceso, y ese sospecho que es uno de los mitos. Yo creo que eso es más bien lo que decía el arte en el exilio. Para justificarse además como artista exiliado. Y la solidaridad. Y la solidaridad con Chile y toda esa cosa. Entonces, la idea era una idea que yo creo que más bien venía de ellos. Y Brugnoli, que era militante del PC, por lo tanto disciplinado, tenía el conflicto de hacerse cargo de... Estoy inventando, habría que preguntárselo a él. Pero tenía el conflicto de hacerse cargo de esa orden que venía de afuera y la realidad interna que el tipo le decía que había que hacer otra cosa. Entonces yo creo que él tenía ese conflicto, ¿sí? Y cargó con ese... Pero ustedes también hacían un arte antimilitante, aunque era de izquierda, sí, y era rupturista, era antimilitante también. Digamos que el conflicto se trasladó internamente y había que de alguna manera, o sea, en algunos momentos se explicitaba, digamos, y se daba esa discusión. Y para nosotros, para mí sobre todo, no tenía ningún sentido porque yo empecé a hacer arte en la dictadura, ¿te fijas? Entonces para mí el hecho de que, de hecho, los tipos que estaban afuera no significaban mucho. Afuera, lo que pasaba afuera estaba detrás de una cortina bastante opaca, invisible en realidad. No solo lo que hacían los exiliados, sino que lo que... ¿Ustedes se sentían aislados, haciendo arte así, conscientemente aislados? Aislados, naturalmente aislados también. O sea, yo no... Cuando tú comienzas en un determinado sistema, ese sistema rápidamente se transforma en el sistema normal. O sea, la dictadura, para mí por lo menos, para otros más viejos probablemente no tanto, pero para mí era el espacio natural. Entonces, claro, estábamos aislados, había represión afuera, en fin, uno sabe todo lo que sucede, pero tienes una manera de acercarte que no es dramática. Sobre todo que a mí nunca me pasó nada. Cuando uno ve y mapea mucho de esa época, hay en el ambiente, se siente en varios textos y toda una actitud como una marcada rivalidad entre los grupos, entre el CADA, que era el colectivo de acciones de arte, Visual, que era Ditbor, Kai, la Catalina Parra, y ustedes con Lepe, Lanelli y tú. ¿Por qué se habla de esa rivalidad? ¿En qué consistía en medio de la dictadura? También está, digamos que efectivamente existía, pero también de alguna manera se ha mitologizado, se ha transformado en algo así como con una épica, ¿no? Rara. Se discutía, y eso era, digamos que poco corriente. El hecho de discutir y tener posturas teóricas que ni siquiera eran tan discrepantes. ¿Te fijas? Si uno lo mira con la distancia no había discrepancias, pero sí pasiones desatadas por esas cosas. Entonces, claro, se discutía y se formaban grupos, pero no... éramos amigos, güey. Y después de las discusiones, las amistades siguieron. Bueno, también pasa otra cosa en ese periodo, que es que Lanelli Richard viene de Francia y ¿cómo se llama? Y Ronald Kay viene de Alemania. Ambos traen en sus libros y en su imaginario, no sé, la Julia Kristeva, Walter Benjamin, Fostel,
¿Fue importante la inyección de ambos al universo del arte nacional? Fundamental. O sea, digamos que, o sea, no quiero ser sentencioso, pero el arte chileno contemporáneo sería otro sin la Nelly Richard y Ronald Kay. Y sobre todo la Nelly. ¿Y tú te sentís fruto de eso, en ese proceso? Ahí aprendí todo lo que sé, lo saco de ahí, digamos, claramente. No tengo ninguna duda. Oye, pero hay también en ti una especie como de melancolía con la pintura chilena. Ahí Juan Francisco González se vuelve un eslabón perdido para ti, de alguna manera. Mira, no es una melancolía, no le tengo un mayor aprecio a la pintura chilena. Pero la pintura chilena era cumplía muy bien el papel de enemigo en ese momento. Tenía todos los requisitos para ser un enemigo al cual se le podía dar duro y decir cosas que uno no podía decir con enemigos más visibles. Entonces la pintura cumplió ese rol para mí. Entonces no es que le tenga mayor aprecio, ni sea un estudioso de la pintura chilena, ni que deteste la pintura chilena. Es relativamente indiferente como en sí misma. Pero Juan Francisco González no es cualquiera tampoco. No es cualquiera, y lo hay un buen pintor, en fin, no, y hay algunas pinturas de la pintura chilena que me gustan, y en fin, y que les tengo, pero no como, no es algo así como globalidad, digamos, que sea en sí misma relevante para mí. Fue relevante porque fue un enemigo muy útil. Y un momento dejó de ser el enemigo y entonces ya pasó a ser la pintura chilena, ¿no? Ahora, el tema digamos, se me quedó pegado, por así decirlo. Me persigue, no me he podido desprender de él, pero en fin, la pintura en sí misma no. Y Juan Francisco González sí, es un gran pintor, pero no. Pero también te apropiaste de nombres, de cuadros de él. Me sirvió, a ver, cuando elegí, por ejemplo, cuando hice Panorama de Santiago, el video ese, que era una instalación en realidad, el cuadro de Juan Francisco González era perfecto porque yo hice, estaba enfocado, la pintura está enfocada en el lugar, es como una foto satelital del lugar donde hice la carrera del video. Y el título de la obra es perfecto para lo mismo, y mi trabajo con la pintura, en fin, o sea, el cuadro era exactamente el indicado, como si lo hubiera pintado para mí. Entonces, claro, por eso lo elegí. Esa es la razón para que esté ahí, ¿no? Siempre te refería a tu producción de obra en la dictadura como, comillas, esos años, y tu obra sigue insistiendo en los afiches de los detenidos desaparecidos, y a veces he llegado a pensar que, bueno, la generación tuya por sobre todo, pero la nuestra también, como que quedamos atrapados como en un tiempo, como en una cápsula. ¿A ti te interesa seguir habitando ese tiempo? ¿Te interesa salir de ahí? ¿Cómo te relacionáis con seguir cargando, por ejemplo, en tu obra 20 o 30, 40 años después con los afiches de los detenidos desaparecidos? Tiene como dos respuestas a esa pregunta. Una es acerca de aquellos años. Aquellos años eran, para mí, son ahora, no eran en ese momento. Más o menos entre el 75 y el 82, que para mí son aquellos años porque fueron vertiginosos, por lo tanto el calendario se me desarma. No se rige por el calendario, están todos superpuestas los acontecimientos y sobre todo mi vida, digamos, lo que yo hice y lo que me pasaba alrededor, y especialmente lo que relacionado con el arte, que era, durante esos años el arte para mí era todo, o sea, vivía en eso, no hacía otra cosa que ser artista, digamos, y quería hacerlo para toda la vida y intensamente. Entonces por eso a mí son aquellos años que son muy particulares en mi vida, que es donde me formé, digamos, donde sale toda
todo lo que he hecho después también, de alguna manera. O sea que aprendiste arte haciendo arte, ¿no? Claro, a toda velocidad. Tratando de agarrar lo que pescara, que pasara cerca mío para darle algún sentido. Entonces así es como veo el arte, y así es como hago arte, y así es como que he seguido haciendo arte todo el tiempo, solo que de otra manera. Y en algún momento, yo digo eso ahora en el libro, como he escrito recién este libro, me viene a la cabeza, que en algún momento me sonó un campanazo en que me di cuenta que lo que me quedaba por vivir era menos que lo que ya había vivido. Entonces me paré. Y mi biografía me alcanzó. Y ahora seguimos juntos. De ahí para adelante, seguimos juntos. Mi biografía, todo lo que me había pasado, que era un caos, esos años, ahora va conmigo. Entonces todo lo que he hecho, la exposición pasada, la exposición del 2007, en fin, es manipular eso. Claro, yo empecé a trabajar con los afiches de los detenidos desaparecidos entre el 95 y el 96, por ahí. Después de la dictadura. Sí, totalmente. Y no solo después de la dictadura, sino que cuando estábamos en pleno jaguar de Latinoamérica. ¿Te acuerdas del periodo del jaguar de Latinoamérica? Y que estaban eufóricos, todo eufórico. La economía crecía con a el pasos futuro. Dejemos de mirar hacia atrás. Y ya no jugáis tanto con eso, si eso ya es el pasado. Entonces me atacó la vergüenza. Me dio una vergüenza terrible, que no se me ha quitado. Entonces, o sea, es una vergüenza que yo creo que deberíamos tener todos, de hecho, por cómo se trató el tema de los detenidos desaparecidos. Por qué desaparecieron, en fin, todo lo que pasó en la dictadura, pero cómo se trató después también. Entonces, los tipos, yo empecé a trabajar con ellos, con los afiches, con los mismos 40 afiches, no es que yo trabaje con los detenidos desaparecidos. Tomé 40 afiches al azar y decidí trabajar con ellos porque daba lo mismo que fueran 40, que fueran 7 o que fueran 3.200. Eran 40 porque en fin. Y ocupaban los mismos siempre también. Pero los mismos 40 siguen exactamente igual de desaparecidos, ¿te fijas? Desde el 95 hasta el 2021. Entonces la vergüenza no se va. Por eso sigo con ellos. Oye, entre el 76 y el 89, ¿no? La dictadura misma, algún recuerdo, alguna imagen imborrable, algún hito que tú dijeras que te marcó sensible o artísticamente? No sé, o sea, se me vienen a la cabeza cosas que no sé si las marcaría como hitos así trascendentales en mi vida, pero no sé por qué pensé inmediatamente en la obra de Hernán Parada. De Hernán Parada. En la obra abierta que hizo en la exposición de San Francisco. Con su hermano, por su hermano. Por su hermano desaparecido, claro, en que recreó el dormitorio, digamos, de su hermano, con sus cuadernos, en fin, con todas las cosas que pudo recopilar del dormitorio de su hermano, y armó una instalación y lo declaró obra abierta, hasta que se supiera qué pasó con él. Y sí, eso para mí fue, y sigue siendo, una de las, diría que las obras más importantes para mí. Oye, para ir terminando, pero unas preguntas rápidas pero precisas, sí, me gustaría que comentarais los siguientes trabajos. ¿Qué fue para ti hacer versión residual de la pintura chilena? Un karma, en todo el sentido de la palabra. Fue en el momento de hacerla, el año 79, no sabría decirte por qué lo hice, pero tenía que ver con lo que hablamos al comienzo digamos, de esa pulsión de ser artista que está golpeada muy fuerte con toda la poca información que lograba conseguir de lo que venía afuera,
que me era, cambiaba todo el paradigma de lo que era ser artista para mí. Y lo que era una obra de arte, en fin, se me amplió el horizonte, o sea, las posibilidades de cualquier cosa podía ser arte, ¿no? Y ese cualquier cosa podía ser arte, abría mucho el abanico. Entonces pensé que hacer una investigación también podría ser arte. Y esto era una investigación muy ambiciosa que no fui capaz de consumar, digamos, que se quedó solamente en los pataleos iniciales, ¿no? Yo tenía 22, 23 años, no me la pude. Entonces la guardé y ahí iba apareciendo a lo largo del tiempo. Cuando mi biografía me alcanzó la versión residual también. Y ahí está. Por eso la retomaste muchos años después. Ahí ha estado presente, digamos, como resto, como aleteando un poco, pidiéndome que la tome en cuenta, y entonces la he rehecho 2 o 3 veces y hasta sigo en ella. Pero en el año 79 o 81 por ahí hiciste este traspaso del Icarito, traspasaste estos textos de la pintura chilena y hiciste un recorrido y te tomaste muchas fotografías en Santiago, que Lepe te tomaba las fotografías. ¿Cómo era eso? ¿Por qué querías hacer ese registro? ¿Cuál era la idea? Probablemente. Bueno, llevar la versión, literalmente, digamos, llevar la versión residual de la historia de la pintura chilena a los lugares residuales de Santiago. Eso fue lo que hice. Y ahora se puede sacarle todas las implicancias políticas y en fin, que pueda tener eso. Eso fue lo que hice. Y ahora, el aval teórico de eso da lo mismo. Y también en esos mismos años hiciste Tránsito Suspendido, que también Claro, tiene una vinculación con la pintura y la historia también del arte chileno. es más o menos lo mismo, claro. Proyecté las diapositivas de todas, no sé si todas, pero una gran parte de la colección permanente del Museo de Bellas Artes, que es más o menos lo mismo que la historia oficial, de alguna manera, de la pintura chilena. Y sobre un paño blanco donde yo estaba pintando con un spray. ¿Con un pasamontañas? ¿O no me acuerdo lo del pasamontañas, yo creo que eso es fantasía tuya. Bueno, en la foto no se sabe. Claro, puede ser que lo haya tenido, pero no creo. Nunca he usado un pasamontañas en realidad. Pero vestido de negro, fijáis, con un cierto dramatismo todo esto. En la calle, en fin, con gente ahí. Y después ya cuando viene la crisis económica te toca trabajar en Almacenes París y así arte al mismo tiempo. Digamos que con la crisis económica me tuve que arreglar para trabajar como fuera, en conseguir, porque ahí ya había dejado de ser artista, digamos, 100% al día. 100%, ya no estaba viviendo con Lepe y con la Nelly, me había casado, tenía una hija, la vida me alcanzó también, la vida real, entonces la vida adulta, digamos. Pero en Almacenes París ocupaba las cámaras para filmar, claro, y luego mostraba en Galería Bucci. En Almacenes París tuve un periodo de calma económico, no era muy rentable, pero por lo menos era calma, y de calma diaria también, porque a veces no pasaba nada. Entonces empecé a usar las cámaras un poco y se me ocurrió la exposición Pintor como un estúpido que hice en la Galería Bucci. Que fue una instalación completa, digamos, la exposición. Claro, porque estaban las sábanas con los nombres, Sí, había un texto en la Nelly. Claro, ahí empecé intuitivamente, yo creo, a recomponer todo lo que estaba haciendo, lo que hacía, a revisitarlo, lo que estaba haciendo de ahí para adelante. Fíjate que como de ahí para adelante, como que empecé a revisitarme a mí mismo. Ahí fue cuando me alcanzó la biografía, en realidad. Oye, pero también pasa que, bueno, tenía el 85 Pintor como estúpido, pero después el 89, ya cuando vamos saliendo de la democracia, creo que estaba viviendo solo ya, así, Pintor de Domingo, que es otra serie de material, siempre como guapeándole a la pintura, siempre como enfrentándola o como ninguneándola. ¿Cuál era la idea de esta serie de paneles de Pintor de Domingo? Esa serie de paneles básicamente fue juntar, digamos, la pintura chilena, 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 la
de la manera más inapropiada posible todas las técnicas y las imágenes que pudiera recopilar y combinar. Ese era como digamos que El leitmotiv. claro, eso era lo que tenía sobre el escritorio. Con esa idea trabajaba, de juntar todas las técnicas posibles y todos los materiales y las imágenes también, y ver cómo se podían juntar de manera que se conservaran juntas, digamos, no solo físicamente, sino que, o sea, pero físicamente era muy importante porque la superficie era formalita, que las rechazaba a todas, por definición. Y visualmente también, o sea, que conceptualmente se juntaran, pero de la manera más inapropiada posible. Para mí esa condicionante era fundamental. Pero hay un dibujo a la Prismina que traduce una foto de Jope, claro, del funeral de André Yalán también. sí, hay un dibujo, hay puntillismo, hay una cuestión entera que la pinté con puntitos, que era una demencia en términos de trabajo. Hay impresiones, hay cosas pegadas, en fin, hay de todo. Oye, y última pregunta. Mirando retrospectivamente, qué has intentado hacer con tu arte? ¿O qué es lo que buscáis en tu producción de obra durante todos estos años? ¿Qué hay perseguido? Al principio perseguía cosas. No tengo muy bien claro qué, pero perseguía, así a toda velocidad. Una de ellas, me imagino, tenía que ver con no sé si con darle fin, más bien con como contrarrestar la dictadura. La dictadura estaba presente y había que de alguna manera confrontarla. No tenía mucha esperanza en que se acabara, para mí era eterna, pero sí confrontarla. Eso era un objetivo claro. Después los objetivos se han ido diluyendo y más bien tiene que ver con ¿cómo decirlo? Como poder mirar con distancia, o sea, desde afuera, no solo en mi cabeza, sino con distancia, con la objetividad que te da el estar fuera, todo lo que tengo en la cabeza. Mi biografía finalmente que me alcanzó. Que es todo lo que puedo mirar, todo lo que alcanza a ver, lo que está a mi alrededor, y eso es físico, o sea, es mi barrio, el país, no va más allá, y emocionalmente, que también es como las aureolas que, digamos, que produce una piedra en el agua, llegan hasta un cierto punto. Todo lo que alcanzo a mirar para afuera como en un plan testigo, básicamente. O sea, captador de cosas. Y poder verlas. O sea, por eso las hago físicamente.